Tema muy delicado, queremos sumar a esta conversación a la abogada de la Corporación Humanas, Paulina Maturana. Muchas gracias por estar aquí en Cadena Nacional. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué demora tanto en tratar este tema de forma abierta como una tortura derechamente? ¿Por qué pasan tantos años para que tengamos que dejar de hablar de violación y poder hablar abiertamente de tortura? ¿Qué es lo que es? Mira, esto es lo que pasa en términos generales con la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres. La violencia de género es una violencia que no se visibiliza. Todos sabemos que en los conflictos armados, generalmente los botines de guerra son las mujeres. Las mujeres son violadas, las mujeres son secuestradas, las mujeres son torturadas sexualmente. Eso se sabe. Pero a pesar de que se sabe históricamente en la humanidad, la comunidad internacional demora muchísimos años en poner este tema sobre el tapete. Recién con las atrocidades de Ruanda, ¿cierto?, Yugoslavia, por primera vez internacionalmente se dice esto, se dice que esto es un crimen de lesa humanidad y se empieza a hablar de la violencia sexual en general como una forma de tortura. Esto también ocurre en Chile. Es una violencia que recién nosotras en Corporación Humana hemos puesto sobre el tapete como una actividad más. Y viene también del movimiento de mujeres hace un tiempo, que quiere decir esto ocurrió, y hoy en día contamos con mujeres valientes pero valerosas que solo podemos admirar, que han tenido la fuerza suficiente como para poder iniciar estos procesos y decirle también a todo Chile y a la humanidad entera que esto ellas lo vivieron y que muchas mujeres lo vivieron, porque esto fue un método sistemático y generalizado de tortura durante este periodo del 73 en adelante que vivieron muchísimas mujeres en Chile. ¿Y por qué esta es la primera vez? O sea, la Comisión Ballet, la primera que se hizo el 2003, ¿la reconoce? ¿Reconoce las violaciones sexuales como método de tortura? No, no lo reconoce así, de esa forma. Si bien la primera Comisión Ballet en su informe tiene un capítulo referido a la violencia de género y señala que de las mujeres, 3.000 y algo mujeres que prestaron sus testimonios, todas dicen haber sufrido violencia sexual, haber sido violentadas sexualmente, es un tema que no se toca a fondo. Y de hecho no se repara a estas mujeres como debieron ser reparadas. Se toma en cuenta, se anota el dato, pero el Estado no hace nada por reparar a las mujeres que vivieron esas atrocidades. Ahora, eso es porque la sociedad es retrógrada, porque nuestras autoridades no se atreven, por miedo también de parte de las mujeres de denunciarlo antes o tratar de ser más enérgicas al hablar de esto como tortura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que es tan atroz, es tan difícil hablar de esto, es tan complicado hablar de esto, que cuesta, es un tema que cuesta, a todo el mundo le cuesta. Mira, o sea, cuando... podemos hacer el parangón, perdón, con las declaraciones feroces de James Hamilton el fin de semana. Y uno dice, ¿por qué se demoraron tanto? Evidentemente, cuando uno no lo sufre en carne propia, uno puede ponerse en su lugar o intentarlo al menos y entender que el dolor es tan profundo que la herida sana con la vida completa, digamos, ¿no? Así es. En el caso de las mujeres, que va a lo profundo de su psiquis, a lo que la define como mujer, su sexualidad, es eso lo que se ataca. Es muy difícil, es muy vergonzoso para ellas, es muy complicado para ellas siquiera decirle a su familia que ellas vivieron estas atrocidades. Yo recibí muchísimos testimonios de mujeres antes de poder presentar estas querellas, porque las mujeres que presentaron estas querellas tienen características especiales. Son mujeres que llevan un proceso reparatorio, psicológico, de muchísimos años. Tienes que estar en unas condiciones tales para poder resistir algo así. Imagínate cómo estarán ellas de bien, entre comillas, que cuando salimos de la Corte de Apelaciones en el momento de ir a presentar las querellas, ellas se hacen broma y dicen, todo el mundo va a saber que me violó, no nos vamos a poder casar, no vamos a tener novio. Y lo toman como una broma. Claro, a mí me sorprendió mucho la alegría de ellas, las ganas de vivir, o sea, y de ir para adelante. O sea, son muy impresionantes sus testimonios y además que no buscan retribución económica, por ejemplo. Y tampoco a veces necesariamente justicia. Si bien la querella busca justicia, lo que más buscan es que las escuchen, que esto se escuche, que los jóvenes y que la gente de la sociedad lo sepa para que no vuelva a ocurrir. De haber dicho, me atreví, lo logré, pude decirlo, pude expresarlo, no quedarse con eso reprimido para siempre. Como un proceso de sanación personal también.
Tenemos, perdón, te escucho. Sí, mira, no solamente es un proceso de sanación personal, esto es mucho más profundo que un proceso de sanación personal. Es también un proceso de justicia social, cultural también para ellas. Esto y una obligación internacional. El Estado de Chile debe hacerse cargo de estos hechos. La violencia sexual como tortura, como hecho sistemático y generalizado de tortura durante el periodo 73-90 es algo que existió y el Estado tiene obligaciones internacionales que cumplir al respecto. Paulina, tenemos las redes sociales funcionando desde que comienza el programa Cadena-Nacional en nuestro Twitter. Ahí hay una pregunta que hace Denise Aravena. ¿Cómo lo hacen estas mujeres para hacer la denuncia? Es decir, muchas veces no vieron a sus violadores o no hay testigos. ¿Qué hacen en esos casos? Pregunta. Se denuncia igual. La obligación del Estado es investigar a quienes pudieron ser responsables de estos crímenes. El Estado tiene la obligación, en este caso, a través de la justicia, de investigar. Es posible investigar. Hay numerosos testimonios, hay numerosas querellas anteriores por otro tipo de delitos en ese periodo en que las personas estuvieron en los mismos centros ilegales de detención, que vieron, que supieron, ¿no? Si bien la mayoría de ellas estuvo vendada, salvo una de ellas que tiene certeza, que es Carmen Gloria Díaz, de quiénes fueron sus violadores, el resto de las mujeres la mayoría del tiempo estuvieron vendadas. Pero ¿saben dónde estuvieron? Detenidas en La Haga, por ejemplo, o detenidas en Argentina, alguna de ellas, detenidas en la Plaza de la Constitución. ¿Saben qué días? ¿Quiénes estaban a cargo de la Plaza de la Constitución, por ejemplo, en la fecha en que estuvieron detenidas? Es posible, muy posible, hacer la investigación de manera que quienes fueron responsables de esas atrocidades sean castigados. Bueno, estamos viendo ya en pantalla si es que hay alguna mujer que quiera hacer alguna pregunta o cualquier persona que quiera enterarse más de este tema. Humanas.cl es la página, ahí la ven, de la Corporación Humanas. Paulina Maturana, te queremos agradecer la visita esta noche a Cadena Nacional. También Elisa García Huidobro, gracias por acompañarnos. Encontramos